de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Mónica Sáenz, que me escribió: hola Tess, me encantas, escucho cada una de tus historias en mi trabajo y casa, bendiciones de corazón y espero que sigas creciendo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu mensaje, lo aprecio con el alma, espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Por favor, cuídate mucho y nuevamente gracias por ser parte de esta comunidad. Te envío un beso cósmico. La tarde caía en la ciudad de León, Guanajuato, tiñendo de rojo los muros de las casas y alargando las sombras en las calles. Un aire denso y extraño se sentía en el ambiente, como un presagio sombrío. En una modesta vivienda del barrio Chapalita, una madre apretaba entre sus manos temblorosas el teléfono, mirando sin ver la puerta por donde su hijo, de 12 años, solía regresar cada día de la escuela. Aquella puerta permanecía cerrada y el reloj avanzaba implacable. El plato de comida se enfriaba sobre la mesa. La risa habitual de Mateo Santiago Ramírez Martínez no resonó esa noche en el hogar. Afuera, la oscuridad se espesaba mientras en el interior de María Teresa Martínez crecía una angustia silenciosa y punzante. Algo andaba mal. La ciudad seguía su rutina indiferente, pero dentro de esa casa humilde, una familia empezaba a descender a los abismos de una profunda pesadilla. En esos primeros momentos, la esperanza y el terror luchaban en el pecho de la madre. Pensaba que quizás Mateo se había entretenido con sus amigos, que aparecería en cualquier instante con alguna travesura que contar. Pero al marcar una y otra vez el número de su hijo y no obtener respuesta, esa débil esperanza comenzó a desvanecerse. Las sombras de la noche trajeron consigo un presentimiento oscuro. Lejos de ahí, entre los callejones y avenidas de León, algo terrible había ocurrido. Sin saberlo aún, María Teresa palpitaba al unísono con la ciudad entera. Presentía que esa noche no sería como las demás. En la penumbra de su sala, con la foto escolar de Mateo entre las manos, sintió un escalofrío y supo que debía actuar de inmediato. Mateo no volvía. Mateo había desaparecido. Mateo Santiago salió de clases aquella tarde de febrero sin imaginar que la rutina inocente de caminar a casa se convertiría en el inicio de una tragedia. Tenía 12 años, cursaba el primer año de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 39, ubicada en Las Mandarinas de León. Era un chico despierto y responsable, de sonrisa fácil, que había empezado recientemente a ayudar en un consultorio médico cercano a su hogar para ganarse unas monedas y aprender oficios. Con la autorización de sus padres solía pasar un par de horas por las tardes limpiando y haciendo recados para un doctor del barrio. Aprovechando que el pequeño negocio quedaba a solo unas calles de su casa, aquel 4 de febrero de 2025, tras la campana de salida, Mateo se despidió de sus amigos y emprendió el camino de siempre, la mochila a la espalda, uniforme escolar bien abotonado y la ilusión simple de llegar a casa, quizá merendar y luego ayudar al médico con los quehaceres del consultorio. Las cámaras de seguridad de un kinder cercano captaron la figura menuda de Mateo avanzando por la banqueta al salir de la escuela. El sol aún brillaba, pero comenzaba a bajar, proyectando la silueta del niño sobre el asfalto caliente. Mateo caminó por el Boulevard Manuel de Austrí hasta llegar a la intersección con la calle Jalisco en la colonia Chapalita. En esa esquina se alzaba el pequeño consultorio donde trabajaba el doctor al que él ayudaba. Sin titubear, Mateo entró solo al lugar, empujando la puerta, quizá con la familiaridad de quien ya se ha presentado allí varias veces. Ese fue el último momento en que se le vio con vida. La puerta se cerró tras de sí, tragándose su figura y su destino. Afuera, la vida continuó. Los autos pasaban, la tarde se hacía noche. Los vecinos cerraban sus tiendas.
Dentro del consultorio, en cambio, se había sellado un silencio fatal. Cuando dieron las 8 de la noche y Mateo no llegó a casa, sus padres supieron que algo no estaba bien. No era propio de él ausentarse sin avisar. María Teresa salió a la calle y recorrió con la mirada la cuadra semi-iluminada llamando su nombre en vano. Los minutos se hicieron horas mientras el miedo echaba raíces. Finalmente, con voz entrecortada, la madre levantó el teléfono para reportar la desaparición de su hijo a las autoridades. En la comisaría los oficiales de guardia escucharon la desaparición. Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años, estudiante, tez morena clara, uniforme escolar, y con esto tomaron nota con semblantes graves. La noticia de un niño desaparecido encendió las alarmas rápidamente. Poco después de la medianoche se activó la alerta Amber en todo Guanajuato. Se teme por su integridad dada su minoría de edad y que puede ser víctima de algún delito, advertía la ficha de búsqueda oficial. La ciudad amaneció el 5 de febrero con la cara de Mateo multiplicada en cada esquina. Voluntarios, familiares y vecinos habían pasado la madrugada pegando carteles con su fotografía en postes de luz, paredes y tiendas de la colonia. Las redes sociales se inundaron con su imagen de escolar sonriente. El llamado "Te buscamos, Mateo" resonaba en grupos comunitarios y noticieros locales. María Teresa, ojerosa pero incansable, recorría las calles mostrando a todos el póster de su hijo, describiendo la ropa que llevaba puesta aquel día. León, una urbe acostumbrada por desgracia a noticias de violencia, se conmovió profundamente ante la idea de un niño perdido. Docenas de personas que no conocían a Mateo personalmente se unieron espontáneamente a su búsqueda, movidas por la solidaridad y el horror de imaginarlo indefenso en manos desconocidas. La policía municipal y estatal movilizó patrullas y unidades de búsqueda por las colonias aledañas. Se peinaron lotes baldíos, parques, construcciones abandonadas, cada rincón donde pudiera esconderse un niño asustado, o peor, donde alguien pudiera retenerlo contra su voluntad. Los oficiales interrogaron a vendedores ambulantes, choferes de transporte público, vecinos que hubiesen estado en la calle esa tarde. Al mismo tiempo se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad urbanas del C4 para reconstruir los pasos de Mateo después de salir de la escuela. Fue así como detectaron su trayecto habitual y confirmaron que abordó un camión de ruta rumbo a su colonia, disipando el temor inicial de que se hubiera perdido en el transporte. Sin embargo, al seguir el rastro en las imágenes, los investigadores notaron algo inquietante. Mateo apareció en video caminando por el bulevar cercano a su casa, acercándose al consultorio del podólogo donde a veces trabajaba, y luego nada. Las siguientes cámaras en la ruta ya no lo vieron pasar. Su rastro se esfumaba justo en el punto donde se ubicaba la pequeña clínica de un médico conocido en la zona. Esa revelación orientó la búsqueda hacia un hombre concreto. Los padres de Mateo, con el corazón en un puño, confirmaron a la fiscalía que su hijo solía ir por las tardes al consultorio de un médico local, un hombre de unos 34 años llamado Cristian, para ayudarle con la limpieza y mandados a cambio de unas monedas. Con esa pista crucial, las autoridades aceleraron sus acciones, obtuvieron la dirección del consultorio y también del domicilio particular del doctor, identificado como Cristian N., y se dispusieron a localizarlo cuanto antes. La esperanza era aún encontrar a Mateo con vida. Tal vez querían creer, el niño estaba retenido en contra de su voluntad, pero a salvo. Cada minuto contaba. Durante 3 días enteros la familia de Mateo vivió en vilo, oscilando entre la desesperación y la fe. Las oraciones comunitarias se organizaron en el templo local. Por las noches
se encendían veladoras en la banqueta frente al hogar de los Ramírez Martínez, pequeñas llamas titilantes desafiando a la oscuridad. «Aparece, por favor», susurraba su madre al viento helado de la noche mientras sostenía entre las manos la sudadera favorita de su hijo. El padre, con la voz quebrada, prometía no rendirse. León entero pareció contener el aliento. En redes sociales circulaban mensajes de aliento y también de ira. Por tanto, antes de saber con certeza qué había sucedido, se reflejaba el temor y la rabia de una sociedad harta de ver truncadas las vidas de sus niños. La ciudad, en otros días bulliciosa, tenía ahora un silencio extraño en ciertos rincones. Todos se preguntaban: ¿dónde estás, Mateo? Pero la respuesta aún se ocultaba tras un velo de misterio y horror. El viernes 7 de febrero amaneció con un cielo encapotado sobre León, como si la naturaleza presintiera la revelación macabra que traería el día. A primera hora de la mañana, agentes de la fiscalía y policías municipales rodearon con sigilo una vivienda en la colonia Villas del Palermo. Era el domicilio de Cristian N., el médico de profesión, podólogo, a quien apuntaban todas las sospechas. El corazón de uno de los oficiales latía con fuerza. Mientras se posicionaban en la entrada, llevaban 3 días sin descanso tras cualquier pista, y esa dirección era la luz más clara en la oscuridad del caso. Llamaron a la puerta con firmeza, identificándose. Adentro, por un momento, solo hubo silencio. Luego, de manera repentina, sonaron 2 estruendos secos que cortaron el aire de la mañana. Disparos. Los policías forzaron la entrada temiendo lo peor. En el interior del domicilio reinaron el desorden y el olor acre de la pólvora. En el suelo de la sala, entre papeles revueltos y muebles caídos, yacía un hombre ensangrentado. Era el doctor Cristian, que en un arranque desesperado había intentado poner un punto final a su vida con una pistola al saberse acorralado. Pero su temerario acto no sufrió el efecto fatal. Estaba herido, mal herido, pero consciente. Mientras uno de los agentes pedía una ambulancia, otros 2 se abalanzaron sobre el hombre, retirándole el arma con precaución. La mirada de Cristian estaba perdida. Quizá entre el dolor físico y la comprensión de que su vida había llegado a su fin, con voz débil y temblorosa, alcanzó a balbucear unas palabras que helaron el alma de los presentes. Confesó lo que había hecho. En esa habitación desordenada, bajo la luz pálida del amanecer, el médico rompió en llanto y admitió su crimen atroz. Los agentes escucharon, conteniendo su propia conmoción. El doctor confesó que él había sido el responsable de la desaparición de Mateo Santiago. Y no solo eso, reveló con escalofriante detalle que había ultrajado íntimamente al niño antes de quitarle la vida. Dijo que luego trasladó el cuerpo y lo abandonó lejos de allí, pensando que así ocultaría para siempre su pecado. Aquellas palabras resonaron en las paredes estrechas de la casa como dagas. Algunos policías apretaron los puños y los dientes, conteniendo lágrimas de rabia profesional ante la atrocidad descrita. Afuera, las sirenas de la ambulancia se acercaban. Cristian, pálido y ensangrentado, sollozaba, quizás por dolor, quizás por arrepentimiento o tal vez por puro miedo a enfrentar las consecuencias. Antes de ser llevado en la camilla, aún esposado, musitó la información más importante de todas: el lugar donde encontrarían a Mateo. Tras asegurar al sospechoso bajo custodia y escolta médica, los comandantes de la operación informaron de inmediato a la fiscalía sobre el impactante giro de los acontecimientos. La noticia corrió entonces como pólvora entre las filas de autoridades. Mateo no estaba desaparecido.
En realidad, Mateo había sido asesinado. En cuestión de minutos se organizó un operativo especial para seguir la pista que Christian N. había dado, aunque sus palabras eran aún una confesión inicial. Pronto serían corroboradas. El propio fiscal estatal, con voz grave, comenzó a redactar un comunicado. La sociedad entera de Guanajuato estaba a punto de recibir la confirmación que nadie quería escuchar. Hoy, con profundo respeto hacia su memoria y el dolor de su familia, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quien resulte responsable de este crimen. Este atroz hecho no quedará impune, declararía la Fiscalía General del Estado horas más tarde, anticipando la verdad terrible con la promesa de castigo ejemplar. Una caravana de patrullas y vehículos forenses partió poco antes del mediodía de ese 7 de febrero, siguiendo las indicaciones obtenidas de la confesión. El convoy tomó rumbo hacia los límites de Guanajuato con el vecino estado de Jalisco por la carretera que conduce al municipio de Lagos de Moreno. El paisaje se fue volviendo agreste. Terrenos baldíos, matorrales resecos mecidos por el viento y uno que otro árbol solitario bajo el cielo encapotado. En la zona conocida como Lagunillas, cerca de una pequeña comunidad llamada Jaramillo, las unidades se detuvieron en un paraje apartado. Los agentes descendieron con palas, varillas y equipo de rastreo. No tardaron mucho en dar con señales perturbadoras: tierra removida recientemente y algunas ramas dispuestas de forma artificial, cubriendo lo que parecía ser un hoyo camuflado. Con suma reverencia y nervios de acero, peritos y policías comenzaron a excavar en el sitio indicado. El silencio era total, apenas roto por el ruido de la tierra removida y el aleteo de los zopilotes que circundaban a lo lejos, como sombras fatídicas en el cielo. De pronto alguien dejó escapar un sollozo ahogado. Ante sus ojos apareció el pequeño cuerpo sin vida de un niño, semienterrado en aquel predio solitario. Estaba cubierto parcialmente de tierra y hojarasca, como si hubiesen querido ocultarlo a la vista del mundo. Un joven policía se quitó respetuosamente la gorra y murmuró una oración entre dientes al confirmar lo inevitable. Era Mateo Santiago. La escena era desgarradora. Los investigadores, conmovidos pero profesionales, recuperaron el cuerpecito con todo el cuidado y dignidad, colocándolo en una camilla blanca. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando terminaron de exhumarlo. A esa hora, a unos kilómetros de distancia, los padres de Mateo aguardaban con el alma hecha pedazos la noticia que les cambiaría la vida. Poco después se revelaron detalles escalofriantes producto de la necropsia y la confesión del detenido. Mateo presentaba un impacto de bala en la cabeza, señal clara de la violencia con la que le arrebataron la vida, y mostraba también indicios de abuso íntimo. La confirmación de estas atrocidades provocó un estremecimiento de horror e indignación en la sociedad. Muchos esperaban, contra toda lógica, que el niño hubiera sido encontrado sano y salvo. La realidad resultó mucho más cruel. La tarde de ese viernes, León se cubrió de luto. Un cielo plomizo descargó una breve llovizna como lágrimas sobre la ciudad. En la morgue, el padre de Mateo tuvo que hacer el reconocimiento formal del cuerpo de su hijo entre llanto inconsolable, mientras la madre se desplomaba al conocer la noticia, necesitando asistencia médica por la crisis nerviosa. La imagen inocente de aquel niño, visto horas antes brincando charcos o riendo camino a casa en la imaginación de sus seres queridos, se contraponía ahora con la fría certeza de la muerte más injusta. La tragedia estaba confirmada, pero junto con el dolor vino también la determinación colectiva de exigir justicia. Las autoridades dejaron saber que este caso no concluiría con un solo detenido.
la Fiscalía ha establecido una sólida línea de investigación que apunta a la posible participación de un tercero, el cual ya se encuentra identificado, informó la dependencia, insinuando que podría haber un cómplice involucrado en el crimen, aunque no se dieron entonces nombres ni detalles. La simple posibilidad de otro implicado avivó aún más la furia social. ¿Quién más pudo haber participado de un acto tan deleznable? ¿Quién, aparte del médico traidor a su vocación, habría osado hacer daño a ese niño? Las preguntas se agolpaban sin respuesta. Lo único cierto es que Mateo no volvería jamás, y ese hecho irreparable e inmenso encendió una llama de indignación en el corazón de Guanajuato. La noticia de la muerte de Mateo corrió por León y por todo México con la velocidad de un rayo. En cuanto la Fiscalía confirmó oficialmente el hallazgo, las redes sociales estallaron en una mezcla de dolor y furia. El hashtag Justicia para Mateo se volvió tendencia nacional. Miles de usuarios expresaban sus condolencias a la familia y su rabia contra el asesino. Compartían fotos del niño en vida, dibujos, veladoras virtuales y mensajes de solidaridad. La indignación colectiva era palpable. En los grupos vecinales de León, donde días antes se había coordinado la búsqueda, ahora se organizaban vigilias y manifestaciones exigiendo castigo ejemplar. Nadie podía entender cómo un médico, figura tradicionalmente asociada al cuidado y la confianza, había perpetrado un crimen tan atroz. Monstruo, desalmado, que se pudra en la cárcel, clamaba la gente en comentarios encendidos. El caso de Mateo se convirtió en un espejo oscuro en el que la sociedad reflejó sus peores miedos y su hartazgo ante la violencia contra los más inocentes. Esa misma noche del 7 de febrero, decenas de personas se reunieron espontáneamente frente al consultorio maldito donde Mateo fue visto por última vez. Con velas encendidas formaron un pequeño altar en la banqueta. Dejaron flores blancas, ositos de peluche, dibujos hechos por niños del vecindario y mensajes escritos en cartulinas. No más violencia. Mateo, perdónanos por no llegar a tiempo. Se podía leer entre sollozos y oraciones. El aire olía a cera derretida y a tristeza. Los presentes, muchos de ellos padres de familia con sus propios hijos de la mano, corearon a voz entrecortada: se ve, se siente, Mateo está presente. Era el grito de una comunidad dolida pero unida, intentando que la memoria del niño permaneciera viva y reclamando que su muerte no quedara impune. La ola de indignación llegó también a las autoridades locales y estatales. La gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, expresó públicamente su conmoción y empatía hacia la familia. Me duele profundamente el terrible crimen de Mateo. Expreso mis más sinceras condolencias a su mamá y a toda su familia. No hay palabras ni acciones que alivien este dolor, pero no están solos, declaró en redes sociales la mandataria. Sus palabras buscaban consuelo, aunque todos sabían que en ese momento nada podría realmente aliviar el sufrimiento de los padres de Mateo. La alcaldesa de León, en cambio, parecía sobrepasada por la presión mediática. Hubo titubeos al responder preguntas e incluso en algún evento público optó por no ahondar en el tema, situación que algunos ciudadanos criticaron con frustración, pero más allá de discursos oficiales eran los propios habitantes de León quienes lideraban el duelo y la exigencia de justicia en cada rincón de la ciudad. Uno de los momentos más emblemáticos de esa indignación colectiva ocurrió en un sitio inesperado, el estadio de fútbol Nou Camp, durante un partido del Club León ese fin de semana. Previo al inicio del juego, la porra conocida como Los de Arriba
y cientos de aficionados verdiblancos rindieron homenaje a Mateo desde las gradas. Levantaron globos blancos que flotaron sobre la multitud y desplegaron pancartas desafiando las restricciones de la liga. En una manta enorme que intentaron mostrar en la tribuna, se leía un mensaje dirigido al asesino, un maleficio nacido del dolor popular: que los ojos de los muertos te persigan por la eternidad. Aunque la seguridad del estadio retiró la manta, las fotografías de aquel texto circularon después ampliamente en internet. La frase escalofriante y contundente parecía canalizar el sentir de todos, un deseo de que la culpa atormentase para siempre al responsable, de que jamás hallara paz ni en esta vida ni en la otra. Al mismo tiempo que esos globos blancos ascendían perezosamente en el cielo nocturno del estadio, muchos aficionados aprovechaban cualquier silencio del partido para corear el nombre de Mateo y exigir justicia con aplausos que retumbaban en las gradas. Fue un tributo conmovedor en medio de un evento deportivo. La tragedia se hizo presente y recordó a todos que hay cosas mucho más importantes que un juego. León estaba de luto, pero también estaba unido. En esos días posteriores al hallazgo, la ciudad mostró una solidaridad ejemplar con la familia de Mateo. Cientos de motociclistas, por ejemplo, atendieron a una convocatoria en redes y acudieron a acompañar la caravana fúnebre del niño. Rugieron sus motores por las avenidas en señal de homenaje, escoltando el cortejo mientras los vecinos salían de sus casas al oír el estruendo y aplaudían al paso del féretro. Nadie quería dejar sola a la familia en ese trance tan doloroso. Mateo es hijo de todo León ahora, decía una anciana entre la multitud, con lágrimas surcando su rostro, y en esa frase sencilla latía una verdad. El dolor privado se había vuelto dolor público y la demanda de justicia era ya un clamor social imposible de ignorar. La mañana del lunes 10 de febrero, León despertó con el corazón encogido. En la catedral, el majestuoso templo de la Virgen de la Luz en el centro de la ciudad, se preparaba una misa de cuerpo presente para despedir a Mateo. Desde horas tempranas, la multitud comenzó a congregarse. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes vestidos con ropa blanca, con globos de color blanco. Algunos llevaban en las manos retratos enmarcados de Mateo con su sonrisa inocente y otros ramos de flores blancas. Reinaba un silencio solemne apenas roto por sollozos discretos y murmullos de oración. El momento fue profundamente emotivo. «Siempre te vamos a amar, Mateo», gritó con voz quebrada una tía del niño, mientras el féretro blanco ingresaba al templo en brazos de sus seres queridos. Personas que hasta unos días antes eran desconocidas entre sí, ahora se abrazaban compartiendo la pena en común, como si cada habitante de León sintiera propio el vacío que dejaba la ausencia de este niño. Dentro de la catedral, la atmósfera era sobreacogedora. Cientos de asistentes llenaban las bancas y muchos permanecían de pie en los pasillos laterales. El padre Pedro Ramírez, párroco encargado de oficiar la misa, alzó la voz para iniciar la ceremonia con palabras que intentaban dar consuelo a una herida imposible de sanar. «La muerte de Mateo nos anuncia, a su manera, una vida nueva», dijo intentando enmarcar espiritualmente la pérdida. Y luego, frente a los presentes y ante el féretro pequeño, se sinceró con el dolor. «Esto que le pasó a Mateo nos compete a todos, porque todos somos hijos de Dios y nadie puede quitarle la vida a nadie. Solo Dios, que nos ha creado. Ante la muerte, por más injusta e incomprensible que sea, no podemos explicar por qué muere un inocente y sobre todo un niño que apenas estaba comenzando su vida. No hay explicación alguna para entender lo que pasó».
Durante la homilia, el sacerdote también hizo un llamado firme a la comunidad. Los instó a no callar ante la justicia y alzar la voz para exigir que casos así no se repitan y que ningún niño sufra de esta violencia. La tragedia de Mateo, dijo, debía servir para despertar conciencias. Cada frase resonaba con crudeza en ese ambiente de oración y lágrimas. Afuera en la explanada de la catedral, más gente seguía congregada escuchando la misa transmitida por altavoces, sosteniendo velas encendidas bajo el sol de mediodía. Al final de la Eucaristía, tras casi una hora de rito, llegó el momento del último adiós, cuando los familiares se dispusieron a retirar el ataúd para llevarlo al cementerio. Un aplauso multitudinario surgió espontáneamente y llenó todo el recinto sagrado. Eran aplausos de despedida, una forma de honrar la corta vida de Mateo, de decirle no te olvidaremos. Los globos blancos fueron liberados uno a uno y comenzaron a ascender hacia las bóvedas y más allá, hacia el cielo abierto una vez que cruzaron las puertas. Gracias a todos por acompañarnos, alcanzó a decir el padre de Mateo con la voz rota, antes de seguir a los cargadores del féretro. La gente respondió con más aplausos y un canto suave, una especie de arrullo final. En el cielo sí, nos volveremos a ver, entonaron algunos. Fue un momento de profunda comunión entre la fe, el amor y el dolor. Afuera las campanas de la catedral sonaron lentas y graves anunciando que un angelito partía. Mateo Santiago fue sepultado ese mismo día en el Panteón Municipal de León, arropado por los suyos y por decenas de corazones que, aún sin conocerlo en vida, lo habían adoptado como símbolo de la inocencia vulnerada. Han pasado algunos meses desde aquel febrero lúgubre y todavía el eco del caso Mateo resuena en Guanajuato y en todo México. La historia de Mateo Santiago, el niño de 12 años que salió de la escuela y nunca regresó, dejó una huella que para mí, sin duda alguna, es imborrable. Su ausencia forzada se convirtió en espejo de tantas infancias rotas, de tantas familias marcadas por la violencia. En la ciudad de León, cada vez que alguien pasa por la esquina de Manuel de Austri y la calle Jalisco, donde antes funcionaba el consultorio del doctor asesino, es imposible no recordar con un nudo en la garganta lo que allí ocurrió. Muchos evitan mirar a ese local vacío. Otros han dejado allí nuevos ramos de flores y mensajes con el nombre de Mateo, como pequeños homenajes cotidianos. Un artista local pintó un mural en una pared cercana, el rostro de un niño con alas de ángel y la leyenda, por los que nunca debieron partir. La imagen de Mateo quedó así fundida con la memoria colectiva de la ciudad como un recordatorio silencioso de que la maldad existe, incluso donde menos se le espera, pero también de que la solidaridad y el amor pueden alzar la voz frente a esa maldad. La figura del doctor Christian N., por su parte, se ha transformado en el villano de una historia real que nadie querría protagonizar. Tras recuperarse de sus heridas bajo vigilancia policíaca, fue trasladado al penal para enfrentar a la justicia. En las semanas posteriores a su captura intentó evadir su destino legal presentando recursos y argucias, pero cada intento fracasó rotundamente. Las evidencias en su contra son abrumadoras, comenzando por su propia confesión. En una audiencia tensa llevada a cabo el 12 de febrero, un juez lo vinculó a proceso penal imputándole 3 cargos gravísimos: desaparición forzada agravada, homicidio calificado y violación.
La fiscalía presentó pruebas sólidas y el abogado de la familia de Mateo insistió en que no se omitiera ninguno de esos delitos para que la justicia fuese completa. Ahora Christian Hafed, su nombre completo finalmente revelado en los documentos judiciales, espera su juicio tras las rejas, protegido irónicamente por la misma ley que él transgredió. Enfrenta la perspectiva de una larga pena de prisión, posiblemente pasará el resto de sus días tras las frías barras de una celda, si es hallado culpable de todos los cargos, lo cual a ojos de la opinión pública es un hecho innegable. Sin embargo, ni el castigo más severo podrá borrar el vacío que dejó este hombre tras no dejar vivir al pequeño Mateo. La justicia humana podrá cumplirse, pero no hay justicia que repare la pérdida de una vida inocente, y en especial cuando hablamos de un niño. Quedan además cabos sueltos que avivan el desahogo, que avivan esta gran confusión. Las autoridades han mencionado la existencia de un segundo implicado en el crimen, alguien que habría colaborado de alguna forma con el médico. ¿Quién es? ¿Por qué lo hizo? Esas preguntas aún flotan en el aire, sumando incertidumbre a la herida abierta. Se rumora que podría tratarse de un conocido del doctor, quizá alguien que ayudó a ocultar el cuerpo o a planear la coartada. La investigación, sin embargo, continúa y la promesa oficial es que esa persona ya identificada será detenida y llevada ante la ley tarde o temprano. Para la familia de Mateo Santiago Ramírez, saber que otro responsable sigue libre es una espina clavada. No habrá paz completa hasta que todos los involucrados paguen por lo que hicieron. La sociedad que apoyó en la búsqueda y despidió al niño también permanece vigilante. Los colectivos ciudadanos siguen de cerca las actualizaciones del caso, exigiendo transparencia y diligencia a la Fiscalía. En las marchas y concentraciones que se han realizado para honrar a Mateo, a menudo se escucha ¿dónde está el otro? Que no haya ni un culpable suelto. Por tanto, la sed de justicia es proporcional al tamaño de esta tragedia. Más allá de las responsabilidades penales, el caso de Mateo deja profundas reflexiones en el tejido social. En un país donde las noticias de violencia pueden llegar a entumecer la sensibilidad, la muerte de este niño logró sacudir a millones de personas. ¿Qué nos dice de nosotros mismos, como comunidad, el que un menor haya sido violentado y asesinado por alguien en quien confiaba? Nos enfrenta sin duda a la realidad de que el mal a veces se esconde tras rostros amables y cotidianos, tras profesiones respetables. Un médico que en últimas es el símbolo de cuidado, de ayuda, se convirtió en depredador. Es una traición que cala fondo. Padres que antes animaban a sus hijos a ser independientes, a forjar lazos comunitarios en la sociedad, ahora se preguntan en quién pueden confiar. Hay un duelo que va más allá de una familia, es el duelo de la inocencia perdida, de la confianza erosionada en entornos que en algún momento consideramos como seguros. Sin embargo, tras este triste caso, el horror también emergió la luz de la solidaridad y la empatía. La forma en que León y muchas personas se volcaron para buscar a Mateo y luego para acompañarlo en su último adiós, demuestra que la bondad persiste. En cada cartel pegado, en cada vela encendida, en cada oración, la comunidad envió un mensaje que para mí es poderoso. No estamos dispuestos a aceptar que nuestros niños desaparezcan o mueran sin que importen. Importan y mucho. Mateo importó y sigue importando. Su corta vida movilizó a una ciudad entera y tocó corazones más allá de las fronteras de Guanajuato. Historias como la suya hacen que miles de ojos se abran ante la urgencia de proteger a la niñez, de exigir a las autoridades más eficiencia, de revisar qué estamos haciendo como sociedad. En voz de muchas personas quisiera hacer un último llamado a que sigamos trabajando en justicia, a que sigamos trabajando en sociedad, porque
Esto no puede ser la encarnación de un mal que se perpetúe con el tiempo, sino por el contrario, tiene que ser el renacimiento de la bondad y la solidaridad. No es difícil imaginar una sociedad ideal. Si reflexionamos todo el tiempo sobre cómo late una ciudad con el dolor del otro, podríamos avanzar muchísimo en que ninguno de nosotros vivamos esto porque nos ponemos en su lugar. Entonces, espero que sea así. Muchísimas gracias por haber escuchado estas palabras que sin duda alguna nos implantan esperanza para seguir luchando y construyendo una sociedad más armónica y una sociedad más encaminada hacia el camino de la paz. Entonces, gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó la investigación, compártela con algún familiar si consideras necesario. Si te gustó y crees que puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir, sígueme en mis redes personales, en mi Instagram personal Test Misterios si quieres saber sobre mí, o si no, a mi Instagram soy Test Misterios, donde seguirás viendo casos de True Crime. También lo puedes hacer en mi Facebook Test Misterios o en mi TikTok Test Misterios. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.